Muy buenas hermanitos, les saludo desde mi hogar en este día del Señor, deseando que las misericordias de Dios sean derramadas sobre todos nosotros. Dadas las providencias nos toca por este medio. Sin embargo, nuestro Señor es digno de ser adorado, aún en medio de las más grandes dificultades. Y damos gloria al Señor y nos alegramos en el Señor que a pesar de la providencia que ahora vivimos, podemos de esta manera gozarnos, alegrarnos y de cierta forma tener comunión con el pueblo del Señor. Deseo que usted pueda junto a su familia sentarse hoy, mi hermano, mi hermana, y recrearse en la palabra del Señor. Hoy vamos a tener el inicio de nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Seguramente será de gran bendición para nuestras almas. Y en estos tiempos de adversidad, estoy convencido que vamos a encontrar en esta palabra de Dios, en esta revelación de Dios, aliento para nuestras almas, consuelo y gozo. Así que, hermanos, bienvenidos. Vamos a estar orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor, rogando al Señor que sea Él cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. Acompáñenme a orar entonces, mi hermano, mi hermana. Señor y Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecemos que seas nuestro Dios, lleno de gloria, lleno de todos esos atributos que te componen y que te hacen ser el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estamos felices de que nuestro Dios sustente nuestros pasos y que en tiempos de adversidad, como son los tiempos ahora, Señor, podamos encontrar en tu palabra consuelo, paz, de esa que sobrepasa todo entendimiento, y ese ánimo que nuestras almas cansadas necesitan para continuar el camino. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das nuevas fuerzas como al águila. Gracias porque tú eres el que, a pesar de las circunstancias adversas, tienes cuidado de nosotros y podemos gozarnos y alegrarnos en tus múltiples bondades y grandes misericordias. Padre, quisiéramos ahora empezar un nuevo estudio de tu palabra, el libro de Apocalipsis. Seguramente, Señor, tiene muchas cosas que contarnos, tiene mucho ánimo que infundirnos y sobre todo tienes el deseo de llevarnos a contemplar a nuestro Cristo, a tu Hijo y a nuestro precioso Salvador resucitado y en gloria. A ti sea la alabanza, Señor, y rogamos que tus propósitos se cumplan en tu iglesia y que tu iglesia, Señor, donde quiera que esté, pueda gozarse y alegrarse en el Dios de su salvación. Muchas gracias, mi Señor. Bendice a cada una de las iglesias, a la de Salinas, a la iglesia de Santa Elena, a la iglesia aquí en La Libertad, a la iglesia, Señor, en Patricia Pilar, en Santo Domingo, en Quirindé, y en cada uno de los lugares donde tu iglesia y tu pueblo, Señor, se congregan a estudiar la Biblia o transmiten el culto dadas las circunstancias actuales. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y que tus propósitos sean cumplidos en cada corazón y en cada creyente. Rogamos, Padre, que avives tu obra en medio de los tiempos que nos tocan ahora vivir y que tu amparo sea sobre todos nosotros. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para que en este momento podamos estar atentos al estudio de tu palabra y comprender esas cosas que has querido revelarnos. A ti sea la alabanza, la gloria, Señor, por todos los siglos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1 y les doy la bienvenida a este grandioso estudio que desafiará nuestras almas, pero aún más, este grandioso estudio alentará nuestro ser en medio de las adversidades, cualquiera que éstas sean. Este será un precioso viaje que vamos a emprender desde el día de hoy y quiera el Señor fortalecernos y darnos la vida para llegar hasta el fin de este estudio y gozarnos juntos
en esta preciosa revelación que nuestro Señor quiere que nosotros tengamos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, y con esto vamos, esos 3 versículos, vamos a introducirnos en este precioso estudio. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, la primera pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cómo acercarnos al estudio de este libro? ¿Cómo nos vamos a acercar a estudiar? ¿Qué cosas tener en cuenta para acercarnos a estudiar este libro como iglesia? No como un aula de clase, sino como un pueblo que está deseando conocer la voluntad de Dios y los acontecimientos que Dios traerá sobre la tierra. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos al estudio de este libro? En primer lugar, debemos entender que no es ajena esta revelación a la revelación ya existente en el Antiguo Testamento, en los evangelios y en las cartas apostólicas. En segundo lugar, en su mayoría este libro no es de lenguaje literal, sino que está escrito en un lenguaje figurado. Entonces, estas figuras de Apocalipsis deben ser interpretadas a la luz de las profecías apocalípticas del Antiguo Testamento, de los evangelios y de las cartas apostólicas. Entonces es necesario que tengamos claro eso, que este libro tiene muchas figuras. En su mayoría este libro no es un libro escrito en un lenguaje literal, sino que es un lenguaje figurado. Nuestro deber entonces será traerlas, esas figuras, al mundo real. Hay una verdad en esas figuras apocalípticas. Debemos traerlas de allá, de la visión de Juan, al mundo de la iglesia. Pero no deben ser traídas como figuras, porque nosotros no vivimos en un mundo de figuras. Deben ser traídas en la interpretación de esa figura. Es decir, toca tomar la figura, interpretarla y traerla al mundo real. En tercer lugar, Apocalipsis no es la historia cíclica del trato de Dios. Es decir, si usted va a estudiar Apocalipsis, debe tener en cuenta que este libro no está contando la historia cíclica del trato de Dios con su pueblo. Es decir, no podemos ver estos acontecimientos como algo que sucede en un punto específico de la historia, como que en el siglo I debía suceder esto y luego en el siglo XV esto otro. Más bien, son acontecimientos repetitivos en la historia vistos desde una perspectiva diferente. Aunque pudiéramos identificar alguno de estos en un punto concreto de la historia, por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o por ejemplo, la venida de Cristo y el juicio final en el último lugar. Sin embargo, al estudiar Apocalipsis, debemos entender que no se nos presentan acontecimientos cronológicos, es decir, primero esto y luego aquello. Así no es como está escrito Apocalipsis. Ahora, yo no estoy diciendo que la historia de la humanidad no tiene acontecimientos cronológicos, pues el tiempo obliga que así sea y así es. Pero en la escritura, en la manera en cómo está escrito el libro de Apocalipsis, no encontramos un orden cronológico en los hechos o en los acontecimientos. Por esa razón veremos que algunos de estos acontecimientos son repetitivos, varias veces en el mismo libro, el mismo evento visto desde ángulos distintos. Y cuando lleguemos allí a esos eventos, estaremos observando sus textos paralelos dentro del mismo libro de Juan. Ahora bien, hay algo que debe ser bien interesante o bien importante que nosotros entendamos, y es esto: que hay cosas que debemos desaprender y que hay otras cosas que debemos aprender. Y digo desaprender porque hay muchas cosas que hemos aprendido mal. Y en el transcurso, en el estudio de este libro, podríamos quizás de manera personal, cada uno haciendo su examen,
identificar cuáles son aquellas cosas en las que había venido creyendo, o respecto a qué cosas estaba creyendo ciertas cosas, o tenía ciertas creencias, y cómo debería reemplazarlas por la interpretación correcta. Son muchas las posiciones que se tienen con referencia a los asuntos escatológicos, y debemos tener cuidado con amar las posiciones escatológicas o interpretaciones de las últimas cosas y pasar por alto la verdadera interpretación del texto. Lo que nos debe interesar no es cierta corriente escatológica o cierta manera de interpretar el libro de Apocalipsis, porque eso nos conduciría al error en el que han tropezado muchos, oscureciendo el entendimiento con ideas preconcebidas y conceptos de la imaginación creativa de los hombres. Ya veremos algunas cosas que pudiéramos identificarlas con esto que acabo de decir. Lo que en verdad nos debe importar es lo que el libro tiene para decirnos ahora a la iglesia del siglo XXI. De otra manera, se perderá el propósito, que es lo mismo que le ha dicho a la iglesia de todos los siglos. Déjenme explicar esto, hermanos. Nosotros debemos analizar el texto, analizar el libro, para interpretarlo a la luz de la misma escritura y dejar que la escritura nos diga lo mismo que le dijo a la iglesia en el siglo I, y aplicarlo como debiera aplicarlo la iglesia ahora en el siglo XXI. Ahora, no es que tiene una aplicación para la iglesia en el siglo I y otra aplicación para la iglesia del siglo XXI. No, lo que estoy diciendo es que hay una interpretación, hay una aplicación, y esa interpretación debe ser la misma, como las implicaciones son las mismas, aunque no necesariamente estamos en la misma condición en la que ha estado la iglesia en siglos pasados. Ahora, recuerda que el libro se nos da para que sepamos las cosas que han de suceder pronto. Eso lo vamos a estudiar ahorita. Vamos a ver que el libro se nos da para que nosotros sepamos lo que sucederá pronto. Así que lo importante es entender lo que va a suceder. Para eso es necesario que usted se acerque al libro con un corazón dispuesto a escuchar lo que ha de suceder pronto. Lo que vamos a hacer es que respetaremos los símbolos como símbolos, y las cosas que son literales las respetaremos como literales. Esa es la primera cosa con la que nos cuidaremos de no llegar a conclusiones ajenas al mensaje que Dios quiso darnos. Hermanos, nos hace falta tener una buena escatología en nuestros corazones. Tenemos ideas muy vagas en la mente acerca de las últimas cosas, y muchas de ellas alimentadas por libros que parecen más de ciencia ficción que de escatología o de asuntos bíblicos. Y también el cine norteamericano ha ayudado a que tengamos una idea o una teología de las últimas cosas, o una escatología, si usted lo quiere llamar así, errada, porque no es una escatología a la luz de la escritura, sino es la suma de muchas creencias erradas, con algunas que son ciertas, o quizás usted tenga bastante luz en cuanto a este tema. Pero debemos entender que sí hay cosas en nuestra escatología que deben ser analizadas a la luz del estudio juicioso de este libro. Vamos entonces a estudiar este libro procurando abarcar todos los versículos, aunque no en todos los versículos profundizaremos de la misma manera. Y debo ser honesto y decir que hay cosas que en efecto son muy difíciles de descifrar y de dar una razón o dar una interpretación específica. Hay algunos asuntos, cuando lleguemos allí, yo me sinceraré con ustedes y les diré, aquí es muy difícil tener un pensamiento concreto al respecto, aunque por supuesto yo llegaré a tomar mi propia decisión frente a ese texto. Bueno, lo que este libro nos da a conocer, o su tema central, es interesante porque nos lo da a conocer desde el inicio. Es decir, nosotros podemos preguntar, ¿qué es el libro? Bueno,
El libro es la revelación de Jesucristo, porque así empieza diciendo. ¿Cómo empieza diciendo el libro? Versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Ahora mire su Biblia si la tiene ahí y observe cómo empieza el libro. Y aquí empezamos ya a adentrarnos en la introducción del libro. Escuche, dice, la revelación de Jesucristo. ¿Qué es el libro? Este libro es la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿para qué es este libro? Note cómo nos sigue diciendo. ¿Para qué es este libro? Escuchen. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, escuche, para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto. ¿Qué es el libro? La revelación de Jesucristo. ¿Para qué es el libro? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, que Dios quiere que usted y yo, mi hermano, nos enteremos de primera mano de los asuntos por venir. Dios desea que su iglesia sepa y conozca lo que está por acontecer. Y Dios nos ha provisto de este libro de Apocalipsis para cumplir ese propósito de que su iglesia esté enterada de lo que se viene para ella, especialmente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de las cosas que acontecen o que anteceden antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos eventos Dios nos los ha dejado en la revelación de Jesucristo y ahora escrito en Apocalipsis para que usted y yo estemos al día en cuanto a lo que sucede en el mundo, sucederá y la segunda venida de nuestro Señor. ¿De dónde procede esta revelación? ¿O quién es este que saca a la luz lo que estaba escondido para que sus siervos reciban la revelación? Escuche, la revelación procede del Padre, porque dice, el texto dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, que el Padre le dio esta revelación al Hijo, a Jesucristo. Ahora noten, Cristo se la dio a un ángel, y el ángel se la dio a Juan, y Juan a los siervos de Dios, es decir, a los creyentes. Escuche, voy a leer el versículo otra vez. La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. ¿Quién se la dio? Que Dios le dio, el Padre se la dio. ¿Para qué? Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y escuche, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces noten el asunto. El Padre le da la revelación al Hijo, el Hijo se la da a un ángel para que el ángel se la entregue a Juan y Juan a sus siervos. Está claro el texto. Este es uno de los versículos, digamos que más fácil de interpretar, porque en este libro, porque está muy estructurado. Ahora bien, en este caso entonces Juan se ha convertido en un testigo. De hecho, así es como él siempre se vio respecto a Cristo, como su testigo. Siempre él se ha visto como un testigo. Y aquí se está viendo como un testigo. El ángel le dio la revelación a Juan para que Juan sea testigo de estas cosas. Ahora bien, vamos a verlo a Juan en la primera carta de Juan. En la Iglesia de la Libertad ya estudiamos este pasaje, toda esta carta. Y usted recordará que en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, Juan va a explicar de qué se trata el ministerio de él. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, escuche, y la hemos visto y testificamos. Está refiriéndose a él y a los apóstoles. Ellos dicen, la vida fue manifestada, esa vida es Cristo, dice, y la hemos visto y testificamos. Ahora luego dice, lo que hemos visto y oído, esos anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora noten el punto. Juan se vio aquí, o se ve en su carta, en su primera carta de Juan, se ve como un testigo
de la vida de Cristo aquí en la tierra. Él dice, la vida se manifestó, Cristo vino al mundo, la vida vino al mundo y la hemos visto. Y de eso testificamos. Ahora es testigo de otras cosas. Ahora Juan ha presenciado otros eventos de los cuales pasa a testificar. Se convierte en un testigo de los acontecimientos futuros y escuchen, en especial de la revelación que recibe acerca del Cristo de gloria. Porque Juan era testigo de la vida de Cristo aquí en la tierra en su primera venida. Pero ahora Juan se convierte en un testigo ocular de la segunda venida de Cristo, del Cristo glorioso, cuyo rostro es como el sol y sus ojos como el fuego. ¿Sí lo notan? Así que vamos a ir avanzando en el estudio de Juan, de Apocalipsis, y al avanzar en el estudio de Apocalipsis, nosotros vamos a tener una visión más amplia, más gloriosa de nuestro Cristo. Juan es el testigo de ese Cristo glorioso, resucitado, entronizado y que viene en gloria. Ahora es un testigo, su testimonio se amplió con la nueva revelación que recibe de Cristo. Juan fue un testigo de las cosas que sucedieron en el ministerio terrenal de Cristo. Juan era ese discípulo amado que estaba allí siendo alimentado constantemente por Jesucristo y teniendo experiencias extraordinarias con Cristo, oyéndole hablar las palabras más dulces, más hermosas y más vivas que un hombre haya podido escuchar. Pero ahora en la isla de Patmos, Dios le ha hecho testigo de la venida de ese Cristo, pero en gloria. Ese es Juan, un testigo ocular. A él no le contaron nada, él vio todo lo que contó. De hecho, no añade nada, ni le quita nada. En su visión, ni resta, ni suma. Simplemente él es fiel a la visión que ha tenido. Note esto, Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que entonces podemos estar seguros que Juan nos está entregando un mensaje fiel. Podemos confiar en lo que él escribió porque no omitió nada ni añadió cosa alguna al mensaje que Cristo nos envió a través de él, es decir, a través de Juan. Muy bien. El orden entonces es este. Dios el Padre le da la revelación al Hijo, y el Hijo se la da al ángel, y el ángel se la entrega a Juan, y Juan a las 7 iglesias de Asia, y de esta manera a todos los siervos de Dios, es decir, a la iglesia en general, de todas las épocas. Así que esta es una revelación de Dios para nosotros, para manifestarnos las cosas que han de suceder pronto. Esto es lo que se busca. Esto es lo que busca Dios. Esta es la intención de Dios. Este es el deseo, el propósito de Dios. Revelarle a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Ahora bien, en el plan de Dios, estas cosas, incluyendo la segunda venida de Cristo, son sucesos que ocurrirán pronto. Y Dios quiere no solo que sepamos lo que va a suceder, sino que Él quiere que entendamos que sucederá pronto. Y eso es importante, hermanos. La iglesia debe vivir viendo por la fe la segunda venida del Señor como un acontecimiento cercano y que encontremos o debemos encontrar en esa verdad aliento para los días de la adversidad. Así lo vieron los apóstoles. Escuche al apóstol Pablo en la primera carta a Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Noten ustedes varias cosas en este texto. Para el apóstol Pablo, la venida del Señor era algo que estaba tan cerca que él dice, o él espera estar vivo para cuando Cristo venga. Escuche, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. En la mente del apóstol Pablo era cercana la venida del Señor. Y luego dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Que el Señor, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Sí lo notan? Esas palabras deben alentarnos. Ya vamos a ir avanzando y vamos a ver, hermanos, cómo esta revelación va a traer aliento, gozo a nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo creía en la segunda venida de Cristo con tal certeza que la veía como un acontecimiento que estaba a la vuelta de la esquina. Así debemos verla nosotros, así debemos creerla. El punto aquí es este: la venida del Señor es tan ciertísima, es un hecho tan real que los cristianos podemos y debemos vivir como si ya fuera a suceder. No es que el Señor nos está engañando diciendo que es pronto, pero que no es pronto, porque esto en efecto sucederá pronto. No es inminente, es decir, no sucederá en cualquier momento. No, porque hay acontecimientos que anteceden la segunda venida del Señor y que no se han cumplido. Pero, aunque no es inminente, sí será pronto. Más adelante, en otro sermón, cuando lleguemos a ese punto ya de la venida del Señor, veremos con más detenimiento lo que significa que no es inminente. Pero el asunto es que viene pronto el Señor. Escuchen Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 25. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 22 al 25. Ahora, una de las razones por las cuales debemos congregarnos es porque aquel día se acerca. Y aquí debo exhortarle, mis hermanos, porque algunos de ustedes no valoran, no respetan y no disfrutan del día del Señor, ni del culto público. Esa es la razón por la cual asisten tantos al culto de la mañana y pocos al culto de la tarde. Porque hemos descuidado o somos descuidados con este tema de congregarnos. Pero una de las razones por las cuales debemos congregarnos es el saber que Cristo viene pronto. ¿Sí lo nota? Porque dice que el día se acerca. ¿Cuál día? El día en que Cristo viene, el día del juicio final. Quiera Dios, hermanos, que este tiempo en que los templos están cerrados nos haga el Señor reflexionar al respecto del descuido nuestro con los cultos y las reuniones de la iglesia. Ahora que queremos congregarnos y no podemos, quiera Dios que logremos valorar más ese privilegio de juntarnos a adorar el nombre del Señor. Y no lo digo solo por nosotros en La Libertad o en Salinas o en Cuenca, sino por la iglesia en general. Hermanos, aquel día se acerca y debemos congregarnos. Tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, y quiera el Señor concedernos que pronto podamos congregarnos, que pronto podamos volver a vernos y abrazarnos y besarnos y adorar al Señor juntos, cantar himnos a su nombre
Quiera Dios que ese día llegue pronto, hermanos, y que cuando el Señor restituya sus cultos públicos, la gente se vuelque a los templos a adorar al único Dios verdadero. Y que quiera Dios que nosotros, los creyentes, consagremos nuestra vida, todo nuestro ser al Señor, resolvamos lo que está mal en nuestras vidas. Quiera Dios que así sea. Otro texto bíblico, hermanos, 1 de Pedro 4, 7 al 11, escuche esto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido ministra a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, note usted cómo nuestras responsabilidades espirituales y nuestras obligaciones con los hermanos están sujetas al hecho de que la venida de Cristo se acerca. Porque escuche, empecé leyendo el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Porque el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La oración es algo que debemos hacer en razón de que el fin de todas las cosas se acerca, de que la venida de Cristo se acerca, igual que congregarnos. ¿Lo nota? Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué debemos amarnos? Porque el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí lo nota? Cada uno según el don que ha recibido ministra a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué debemos poner al servicio de los hermanos los dones que Dios nos dio? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le ha dado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué debemos hacer todas estas cosas? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Ese es el asunto. La vida de la iglesia, la vida del creyente está anclada a un hecho en particular. Cristo vuelve. Nuestro Señor regresará en gloria. Él aparecerá en las nubes y todo ojo le verá. Por esa razón nosotros debemos ser juiciosos, hermanos, en cumplir y guardar las cosas que el Señor nos ha enviado. Bienaventurado, dijo el Señor, a quien cuando venga su Señor le haya haciendo el bien. Otro texto, 1 de Pedro capítulo 3, verso 3 al 9. Este está más largo, pero es muy importante. Escuche esto. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, por la palabra que creó, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, primero el Señor destruyó por agua y ahora el mundo que conocemos en la actualidad no será destruido en agua, sino que está reservado, está preservado para ser destruido por fuego. Escuchen. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Noten esto, que para todos los apóstoles la venida del Señor era un suceso, algo que sucedería pronto. Pero noten aquí que hay burladores, dice Pedro, que vendrán y dirán, ¿dónde está la venida del Señor? ¿No decían ustedes que eso era pronto? Y Pedro dice, ustedes no deben ignorar esto. ¿Qué? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Así que para el Señor, venir dentro de 1000 años es igual que venir mañana. En ese sentido, la venida del Señor es pronto. Y en esa verdad de que la venida del Señor será pronto, nosotros debemos encontrar consuelo. Nosotros debemos encontrar paz y regocijo. Mucho gozo en saber que nuestro Cristo vendrá triunfante en gloria. Pronto. Noten entonces que para los apóstoles la venida del Señor era un acontecimiento cercano y además un acontecimiento al que estaban ligadas todas las cosas de la iglesia. Todas las cosas de la iglesia están ligadas a esa gran verdad de que Cristo viene pronto. Es el acontecimiento como tal lo que importa para el creyente. Es que el reino de Dios será establecido con el Rey de Gloria, eso es lo que importa. No es solo el tema de que Cristo vendrá y yo seré salvo. Es que Cristo vendrá, ese es el punto. Ese es el gozo del creyente, el saber que su Señor triunfará, cumplirá sus promesas, establecerá su reino. Eso es lo que hace que el corazón del creyente encuentre fuerza y ánimo para avanzar en medio de la tribulación. Saber que Cristo viene pronto fue una revelación pertinente para la iglesia del siglo I. Y saber que Cristo viene pronto es una revelación relevante para la iglesia del siglo XXI. Ahora, si en el siglo I la venida del Señor estaba cerca, ¿cuánto más en el siglo XXI? Y si los creyentes del siglo I, del siglo I, encontraron aliento en la verdad de que Cristo viene pronto, ¿cuánto más aliento encontraremos nosotros sabiendo que estamos más cerca que los hermanos del siglo I? ¿Lo notan, mis hermanos? Esto es importante. Esto es importante porque si ellos encontraron consuelo en el tiempo en el que se escribe este libro, el contexto histórico era un contexto de persecución. Y si ellos en medio de la persecución encontraron consuelo, ¿cuánto más consuelo no vamos a encontrar nosotros ahora en el siglo XXI, sabiendo que estamos más cerca que nuestros hermanos que nos antecedieron? Ahora bien, una promesa, luego encontramos en esta introducción una promesa sujeta al cumplimiento de unas demandas. Cada libro de la Biblia tiene el fin de revelar una parte de Cristo y traer con esa revelación de Cristo una bendición para los hombres. Hagamos el ejercicio entonces con Juan, en su Evangelio, en su primera carta y en Apocalipsis. Vamos a ver el propósito de cada uno de estos libros. Escuche. En el Evangelio de Juan, del mismo Juan que escribió las cartas y del mismo Juan que escribió Apocalipsis, es decir, el mismo autor de todos estos libros que vamos a citar, el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 30 al 31, escuche. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y dónde está la bendición? En lo que sigue. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se escribió el libro de Juan? No para los creyentes. Ahora nosotros hacemos uso de él. Pero en primera instancia se escribió para que los que no creían que Jesús era el Cristo, creyeran. Y para que creyendo tuvieran vida eterna. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Ahora, en la primera carta, capítulo 1, verso 3 y 4, dice Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿A quién le está escribiendo estas cosas? A los creyentes. El Evangelio no era para los creyentes, era para los incrédulos que al ver las cosas que Cristo hizo creyeran que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo tuvieran vida en el nombre de ese Cristo. Ahora, la primera carta se escribe a creyentes para que el gozo del creyente sea cumplido. Para que tengamos gozo en él. No vida eterna, porque ya la tenemos, sino gozo en esta vida. Ahora bien,
Noten ustedes el resultado que se espera de los que reciben esta revelación. ¿Cuál revelación? Vamos ahora a entrar a Apocalipsis. ¿Qué se espera? ¿O dónde está la bendición de Dios al darnos esta revelación? Escuche, versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es, mis hermanos, Dios espera que al recibir esta palabra profética de Apocalipsis, usted y yo seamos bienaventurados, es decir, muy felices, doblemente felices, muy felices, extremadamente felices. Nota el texto, bienaventurado el que lee, ahí está la bendición, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero noten ustedes que es bienaventurado no solo el que lee o el que la escucha. Es necesario leer, sí, escuchar, sí, pero también guardar en el corazón esa preciosa revelación que es el libro de Apocalipsis. Y es apenas lógico, hermanos, que la revelación que nace en el seno de Dios, que es dada a Jesucristo, que Cristo encomienda a un ángel y que éste se la entrega a Juan y Juan a la iglesia, sea atesorada por el pueblo de Dios. Es decir, lo mínimo que deberíamos hacer es tomar esta revelación de Apocalipsis y atesorarla en nuestro corazón, porque viene del corazón del Padre, entregada al corazón del Hijo, y el Hijo se la entrega al ángel, y el ángel se la entrega al apóstol Juan, y el apóstol Juan se la entrega a los 7 ángeles de las 7 iglesias en Asia, y a través de ellos las tenemos nosotros ahora. Ahora bien, el contenido de esta revelación debe ser muy importante entonces para que nos haga hombres y mujeres bienaventurados. Es decir, algo tiene esta revelación que nos lleva a nosotros a vivir una vida de gozo en medio de las adversidades, de las tribulaciones o de lo que pudiéramos vivir en el lapso de nuestra vida, en la época en que nos toca vivir. Por ejemplo, ahorita con la pandemia que estamos viviendo y que nos tiene estudiando la palabra por este medio. ¿Cuál entonces es el contenido de esa revelación? Pues hermanos, no es otra cosa más que la persona de Cristo. Es decir, que si hay alguien que sea el personaje de este libro, ese es nuestro Señor. Y aquí lo vamos a ver en su esplendor, en su obra como el Cordero Inmolado de Dios, pero también en su gloriosa resurrección y en su estado de gloria y poder y señorío. Lo vamos a ver viniendo en las nubes con un cinto que reza Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vamos a ver como el sol de mediodía y con los ojos como fuego. Y lo vamos a ver hablando y saliendo de su boca una espada de 2 filos para herir a las naciones. Es decir, vamos a ver a Cristo vestido de su gloria, de esa gloria de la que oraba con el Padre y le decía: he dado a conocer tu nombre a los hombres. Ahora, oh Padre, vuélveme esa gloria que tuve al lado tuyo antes que todas las cosas fuesen. Es decir, cuando Cristo asciende a los cielos, Él vuelve a tomar su lugar o vuelve a vestirse de gloria. Y Juan, en este libro de Apocalipsis, se propone mostrarnos al Cristo glorificado. Por eso entonces, en la medida en que avancemos en el estudio de este libro, nuestra alma se alegrará, se gozará y encontrará consuelo en medio de la adversidad. Ahora bien, el que lea esta revelación realmente está leyendo al Señor Jesucristo. El que escuche esta revelación realmente está escuchando a Cristo. Y el que guarde esta revelación realmente está guardando a Cristo para sí. Y la pregunta entonces que le hago: ¿quién es aquel que leyendo, oyendo y guardando a Cristo en su corazón no es bienaventurado? En los tiempos de Juan no todos leían, no todos sabían leer, pero tampoco todos podían leer. Usted recordará que eran manuscritos, que eran rollos, y así que eran pocas las personas que tenían acceso a esto. Eran algunas cartas escritas
de manera muy personal. Llegaba la carta a la iglesia y en ese contexto entonces se levantaba un hermano que sabía leer, normalmente el pastor de la iglesia o uno de los pastores de la iglesia, y leía. Y entonces Juan dice, bienaventurado el que lee. Y estaba la congregación allí escuchando, no tenían Biblia, solo estaba la carta que se estaba leyendo allí, la porción. Y Juan dice, bienaventurado el que lee. Y luego piensan los hermanos de la congregación y dice, y los que oyen. Y luego dice, y los que guardan la palabra de esta profecía. Así que usted puede hacerse una idea de esto, hermanos. Y la podemos tener muy claro porque sabemos lo que es un culto público cuando hacemos nuestra oración o nuestra lectura consecutiva en la iglesia y estamos allí avanzando capítulo por capítulo y es como, es fácil imaginarnos que los hermanos van sin Biblia en el contexto en que no tienen Biblia, no hay cómo tenerla, y luego está allí el hermano dirigiendo la lectura y Juan dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que la guardan, bienaventurados. Hermanos, no solo bienaventurado el que lee Apocalipsis, pero de manera especial, por lo especial de este libro, por cómo nos muestra a nuestro Dios, a nuestro Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, vestido de su gloria, somos bienaventurados. Debemos exponernos a la lectura de las Escrituras. Si queremos que nuestra iglesia sea bienaventurada, debemos leer la palabra de Dios públicamente, para que quienes no saben leer la escuchen. Si queremos que nuestros hijos sean felices, debemos sacar mucho tiempo para leerles mucho la palabra del Señor, y en esto creo que todos fallamos, o la mayoría fallamos, porque nunca es suficiente. Hay que leerles y leerles la palabra del Señor si es que deseamos que nuestros hijos sean bienaventurados a futuro. Y debemos leer nosotros la profecía de este libro. Este libro es un libro para leer. Hay hermanos que a veces me preguntan, pastor, ¿yo debería leer Apocalipsis? Toda la Biblia debemos leer, pero este libro tiene la encomienda de hacerme muy feliz, de hacerme muy dichoso, de hacerme bienaventurado. Hay que correr y leer este libro. Y yo deseo, hermanos, que ustedes empiecen a leer este libro ahora mismo, para que usted esté familiarizado con los textos que vamos a ir avanzando, en la medida en que vamos avanzando en el texto. Este libro hay que empezar a leerlo, hay que empezar a verlo con otros ojos, hay que empezar a verlo como lo que es, un libro para promover el gozo, para producir gozo y bienaventuranza en nuestras almas. Hermanos, debemos guardar este libro en nuestro corazón para que cuando vengan las pruebas, las adversidades, persecuciones, pestes, hambres, pandemias, coronavirus, lo que sea, nuestras vidas estén gozosas en medio de esas pruebas y adversidades. Y escúcheme, debemos atesorar esta revelación de estas cosas que han de suceder y que están sucediendo, para que cuando sucedan no digamos, Dios mío, ¿qué está sucediendo? La gente está diciendo, pero ¿en qué momento? Señor, esto no es posible. Sí es posible. Vamos a leer Apocalipsis y vamos a ver que sí es posible que hayan pandemias, que sí es posible que hayan guerras y rumores de guerras, que sí es posible, que está escrito, y que estas cosas sucederán pronto. Sí es posible. Así que no debemos desanimarnos con estas cosas que están sucediendo, sino más bien entender que a pesar de estas cosas, o sobre estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 12 y 13. Escuche. Escuche para que sea bienaventurado, hermano, hermana, escuche. No lea, usted escuche que yo le leo. Y así soy bienaventurado yo y es bienaventurado usted, aunque no estoy leyendo Apocalipsis, pero es palabra de Dios. Escuche. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, nuestro galardón está cerca, y el Señor nos lo va a recordar las siguientes semanas, domingo a domingo, en el estudio de este hermoso libro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Estamos pasando por una gran prueba en este tiempo, y le hará bien a nuestras almas saber que Dios está al control, y que todo lo que se interponga entre la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es parte de ese vehículo que nos introducirá al reino de los cielos. Así que no diga, hermanos, ¿qué está pasando? ¿En qué momento? Señor, terror nocturno, como sorprendidos, dice Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, esto no es extraño, esto tiene que acontecer. Pero también la palabra se nos ha dejado para que usted y yo entendamos que a pesar de estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que no estamos desamparados, y que no tenemos por qué salir a las calles y llorar y gritar desesperados, pensando que es el fin del mundo o de nuestras vidas. No, nuestras vidas están en las manos de Cristo, el glorioso Cristo, el que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las llamo, les doy vida eterna, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Para eso está la palabra del Señor, para infundir aliento y vigor a los creyentes en medio de la adversidad. Y yo no estoy diciendo que no lleguemos a desanimarnos en momentos, o que no pudiéramos sufrir un pánico en algún momento, dadas las circunstancias. No estoy diciendo eso. Al contrario, sabemos que eso pasa. Y cuando eso pasa, ¿qué debemos hacer? Venir a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y entender que Él está al mando y que nosotros estamos seguros en la roca de nuestra salvación. Escuche esto. Hebreos 14, 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vinieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuchen, esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está confirmando a los discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos, es decir, animándolos porque estaban pasando por momentos difíciles, dice, y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. O sea, escuche esto, los está animando, y uno anima al que está desanimado, es decir, habían hermanos desanimados en la iglesia y los está animando, y habían otros a los que tocaba exhortarlos y los estaba exhortando, diciéndoles, ustedes tienen que permanecer en la fe. Pero no era todo, escuche esto, también diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ah, pero entonces dirá alguno, pastor, yo pensé que la vida cristiana era un color de rosas. No, hermanos, es necesario. Necesario es aquello de lo que no se puede prescindir. Las tribulaciones son necesarias en la vida del creyente. Más vale que lo sepamos para que no nos sorprendamos del fuego de prueba que ha de venir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿cuántas tribulaciones? Muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones son parte de ese vehículo que nos introduce al reino de Dios. Un creyente sin tribulaciones, no conozco todavía. Hermanos, hay tribulación para el creyente, hay persecución para el creyente. Por supuesto, hay días muy buenos y de mucha paz y de mucha tranquilidad, de mucho gozo que Dios nos permite experimentar, de mucho ánimo. Sí, es verdad, pero las tribulaciones vienen a la vida de la iglesia.
vienen a la vida del creyente y son necesarias. Y a través de ellas entraremos en el reino de Dios. Mis hermanos, de estas tribulaciones estaremos hablando. Estaremos hablando de persecuciones, estaremos hablando de asesinatos, estaremos hablando de pestes, de hambres, de guerras, estaremos hablando de un mundo que se levanta contra un Cristo. Pero escúcheme, no será de lo único que estaremos hablando, ni será el tema principal. Estaremos hablando de un Cristo que se levanta glorioso, de uno que trae un cinto que reza Rey de Reyes y Señor de Señores, de uno que un día en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, dijo: consumado es. Pero ese uno también vendrá con su rostro como el sol. Y es que me encanta esta expresión de Cristo como un sol glorioso, porque Él aparecerá y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por Él. Es decir, todos los impíos harán lamentación por Él. Pero también nuestro Cristo vendrá con su galardón. Y en aquel día de gloria, habiendo sido necesarias todas estas tribulaciones y habiendo pasado por todas estas pruebas, adversidades, pestes, guerras y todo lo que este mundo contiene, en aquel día de gloria el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. En aquel día glorioso, cuando el cielo se abra para darle paso al Rey de Gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Subiremos hacia las nubes, recibiremos a nuestro Señor, le haremos una calle de honor, recibiéndolo en el aire, y descenderemos con Él para reinar con Él para siempre. Es verdad, hay pruebas, es verdad, hay virus, como lo que estamos viviendo, hermanos. No desconocemos esta realidad. De hecho, los creyentes somos los que no desconocemos estas cosas. Pero tampoco desconocemos que la venida de nuestro Señor está cerca. Que el fin de todas las cosas, incluyendo el virus, está cerca. Y este es nuestro gozo. Y este gozo nadie nos lo puede quitar. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y esperamos al Cristo que hace posible todas estas cosas. Él está haciendo nuevas todas las cosas, y Él es el que seca las lágrimas de nuestros ojos. Él es el que eliminará el remanente de pecado en nuestro ser que en tantos problemas nos mete. Él, en su aparición, cuando Cristo aparezca y nosotros le veamos a Él cara a cara, seremos transformados para siempre. Ese es el mensaje de este libro de Apocalipsis. Un mundo de tribulaciones con un final feliz. Un mundo de tribulaciones con un final de gloria. Un mundo de tribulaciones con un Cristo glorioso viniendo a reinar, sentado en su trono para juzgar a las naciones y para ver a los creyentes y decirle: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Con esto en mente, entonces, mis hermanos, yo quiero animarlos a algunas cosas en particular. Primero, empiece a leer el libro de Apocalipsis en su casa. Léalo con su familia. No le dé miedo leer el libro de Apocalipsis. El mundo tiene miedo de estas cosas. La gente que no conoce al Señor tiene miedo. Pero Dios nos dio este libro a la iglesia para que al leerlo nos gocemos y nos alegremos en Él. En segundo lugar, esté orando por esto. Esté orando para que el Señor le dé a su pastor el conocimiento, la sabiduría para comprender estas verdades y transmitirlas de la manera más sencilla posible. En tercer lugar, descanse en el Señor en medio de las pruebas y las adversidades. Solo con lo que hemos visto hoy, usted puede hacerle frente al virus que está rondando las calles. Y le digo una cosa, mi hermano, en el reino de Dios, en el reino glorioso de Dios, nunca nos volverá a asaltar un temor. Nunca nos asaltará un temor. Pero le digo algo más. Aquí y ahora no debería asaltarnos el temor. Y si nos asalta el temor, podemos ir a Cristo
porque Él dice que Él quiere juntarnos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas. Gloria a Dios que las alas de nuestro Cristo no son como las alas de los polluelos, sino son brazos portentosos y poderosos, y nadie nos puede separar de su mano. Que encontremos consuelo, aliento en esto, de que Dios ha querido dejarnos las cosas claras de cómo son los acontecimientos y cuál es la participación de la iglesia en estos acontecimientos. Que Dios nos bendiga, hermanos, que podamos sacar el más grande provecho en los estudios que se aproximan los próximos domingos. Que Dios guarde nuestras vidas, que Dios cumpla sus promesas y que nosotros estemos dispuestos a cumplir con la parte que nos corresponde, ser fieles a Él y confiar en Él, porque Él es digno de plena confianza. El que escribe la historia del mundo y la cumple, porque no es que Dios tiene el deseo de que todo esto salga bien, no, es que Él hace que esto salga bien. Él es digno de nuestra fe y nuestra confianza. Que Dios nos bendiga. Permítame orar, hermanos, y dejar nuestras vidas en las manos de aquel que era, que es y que ha de venir, el gran y poderoso Dios. Señor y Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias por la revelación de Jesucristo que tú, oh Padre, le diste. Y gracias, oh Señor, porque estás interesado en que nosotros sepamos las cosas que han de suceder pronto. A ti sea la gloria y la alabanza, porque al leer de estas cosas, Señor, nuestra fe se acrecienta y nuestros espíritus cobran ánimo. Tanto ánimo, Señor, como el que necesitamos ahora en medio de este mundo, Señor, que está contaminado de un virus. Señor, somos como ovejas de matadero en este mundo. La gente cae, Señor, por las calles. La gente está muriendo, Padre. Pestilencia, Señor, hay. Caen 1000 y 10,000 a nuestra diestra, Señor. El mundo se está desmoronando. La gente pierde la confianza, pierde la sensatez, Señor. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Nosotros vivimos como viendo al invisible, Señor, porque sabemos que nuestra patria no es hecha con manos de hombre, no es un mundo con pecado que se deteriora, sino un mundo de gloria. Pero además, Señor, sabemos que nuestro Cristo es poderoso para protegernos también de un virus como el que está asolando al mundo. Concédenos, Señor, que en medio de la adversidad nos portemos varonilmente, mostremos el vigor que solo Cristo le da a la iglesia, el gozo que solo Cristo le da a la iglesia, la paz que solo Cristo le da a la iglesia. Que si el mundo ha de escuchar palabras de ánimo, de aliento, de fe, que las escuche de la iglesia de Cristo, porque Cristo le ha dado vida, fe, aliento, ánimo a la iglesia. Señor, concédenos, te rogamos, un corazón en el cual la fe en el que es, el que era y el que ha de venir sea creciente. Permite, Señor, que tu pueblo encuentre gozo y bienaventuranza en cada página de las Escrituras. Vuélvenos el corazón hacia ti, Señor, y permite que los creyentes y tu iglesia en general saquen provecho de esta adversidad. Que esta adversidad, Señor, nos lleve a buscarte más, a orar más, a estudiar más las Escrituras, a meditar en nuestros caminos, a volvernos a ti en fe y arrepentimiento. Concédenos también, Señor, que este mal, que este virus no toque nuestra morada. Danos esa misericordia más, Señor, que la plaga de este mal no toque nuestros hogares. Cuida tu iglesia, cuida nuestras familias, cuida nuestros hijos, Señor. Provéenos y alárganos la vida para servirte, Señor. Si no lo hemos hecho correctamente, perdónanos. Si no hemos redimido el tiempo, Señor, si hemos perdido el tiempo en cosas vanas, te rogamos, Padre, perdónanos y provéenos la vida. Danos la dicha y el gozo, Señor, de vivir muchos años para la gloria de tu nombre, para la extensión de tu reino.
En el nombre glorioso, que es sobre todo nombre, dejamos nuestras vidas en tus manos, la vida de la iglesia, Señor, en Cuenca. Bendice a esta iglesia, Señor, bendice a los hermanos allí. Trae el gozo de la salvación, oh Dios, sobre ellos. Trae las bienaventuranzas del Evangelio a sus vidas, Señor. Bendice a los hermanos por la Ruta del Sol, en Palmar, en San Pedro. Llénalos de tu palabra, Señor, y de la fe que ésta produce en el corazón. Bendice, Señor, a los hermanos en Río Verde. Ayúdalos, Señor, consuélalos. Auméntales la fe, Señor, y llámalos a la consagración. Bendice a los hermanos en Salinas, que ellos puedan encontrar, Señor, en estas benditas palabras de Apocalipsis, consuelo en medio de esta adversidad, pero sobre todo que puedan encontrar a Cristo, al Cristo glorioso, al Cristo victorioso, y con Cristo todas las cosas. Y te ruego, Señor, por la iglesia en la libertad, que tú, oh Dios eterno y glorioso, que tú, mi Señor, bendigas a la iglesia de la libertad con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que en este tiempo, Señor, tu iglesia pueda entenderte y comprenderte que solo tú eres Dios, y que cada hermano, Señor, empezando por el pastor, podamos hacer los ajustes necesarios para vivir para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. A ti sea siempre nuestro agradecimiento, y tuyo sea siempre el poder, y tuya sea siempre la iglesia, y para nosotros la iglesia en general sea la victoria, Señor, sea el poder y sea la bienaventuranza. En Jesucristo y con acción de gracias, oh Dios eterno, oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, pongan ustedes paz y tenga de ustedes misericordia. Que Dios, nuestro Dios, nos mantenga unidos a pesar de la distancia, y que pronto nuestro Señor nos permita vernos. Un abrazo grande, mis hermanos, extrañándolos mucho y deseando verlos y gozarnos juntos en la casa del Señor. Dios los bendiga.